Tengo buenas noticias para ti. Después de 13 años de lanzamiento de Rayman Legends, Ubisoft por fin saca del sótano a Rayman. El tan esperado regreso del personaje se hace realidad con el remaster del primer título, que incluye 5 versiones diferentes y mucho más contenido que un solo port. Pero, ¿de verdad merece la pena? Antes de que gastes tu dinero, te diré todo lo nuevo que incluye esta versión y si de verdad merece la pena comprarlo. Empecemos por lo aburrido. Rayman 30 aniversario es una edición definitiva del primer juego de la saga que incluye 5 versiones, más de 120 niveles adicionales y un documental exclusivo acerca de la creación del emblemático héroe sin extremidades. Todo esto para celebrar los 30 años de la criaturita. Lo más llamativo de esta edición es que incluye 5 versiones de Rayman 1, la primera versión de todas, la de Atari Jaguar, la más conocida de PlayStation 1, la versión de GBA, la versión de PC y la inusual versión de Game Boy Color. Al tratarse de un remaster, todas estas versiones incluyen una mejor resolución, así como un filtro CTR muy nostálgico para aquellos amantes de lo retro. Junto con estas 5 versiones tenemos una nueva función, el replay, que nos permite retroceder unos segundos. Esto hace que la experiencia no sea tan difícil, algo bastante genial ya que la dificultad era esa piedra en el zapato que tenía Rayman 1. Y para hacer aún más fácil la aventura, tenemos un menú de trucos donde podemos desbloquear todos los niveles, vidas infinitas, vida al máximo, continuaciones infinitas y desbloquear todas las habilidades. Pero este menú de trucos solo está en la versión de PlayStation 1 y PC, y esta última incluye los 120 niveles creados por desarrolladores del juego y por fans, así que tendremos horas de contenido. Y si le quieres añadir más salsa al asunto, tendremos 24 logros en total, aunque de una vez adelanto que la mayoría de logros están para la versión de PlayStation 1 y PC. Pero chavo, estas versiones son iguales, solo nos están vendiendo el mismo juego 5 veces. O sea, sí, pero no. A ver, no todas las versiones son iguales, ya que sí hay cambios entre versiones. Ejemplo, la versión de PlayStation 1 es la más conocida de todas, pero también la más difícil, mientras que la versión de GBA es la más fácil y equilibrada de todas. La versión de PC incluye nuevas animaciones y diálogos para los personajes. La versión de Atari Jaguar es la primera versión de todas y en la que Manchi lanza el trabajo a detalle. Aparte, estas versiones tienen un estilo de nivel diferente, provocando que no todas las jaulas del juego estén en los mismos sitios en cada versión, mientras que la versión de Game Boy Color es una experiencia totalmente nueva. La razón de las 5 versiones del juego no está para que comamos migajas como palomas, sino que se trata de todo un homenaje a la historia y creación de Rayman. Y para que entiendan esto, pasemos al museo de Rayman que nos incluye esta versión. Seguramente ya han visto o escuchado por ahí que muchos están odiando esta versión solo porque no incluyeron la música original y que la nueva música hecha por Christopher Herald es basura. Eso fue suficiente como para inundar a Rayman edición 30 aniversario con reseñas negativas los primeros días de su lanzamiento. Tengo muchas cosas que decir respecto a eso. La verdadera razón por la que no está la música original es por temas de licencia. Ubisoft solo tiene las licencias de las canciones hechas por Remy Gacel, uno de los principales compositores de Rayman 1, pero Ubisoft no tiene las demás licencias de los otros compositores que trabajaron en Rayman 1. Por eso algunas canciones sí se escuchan similares a la música original, mientras que otras se escuchan muy diferentes. Christopher Herald lo que tuvo que hacer fue composiciones que no sonaran exactamente a las canciones con las licencias que no tenían, porque si no los demandaban, pero a su vez no las tenía que hacer tan distintas porque si no a la gente no le iba a gustar. Y como lo dijo mi amigo Alex, debió ser una situación bastante estresante para Herald. ¿Pero eso significa que hizo un mal trabajo? Para nada. Christopher no solo hizo las canciones de Rayman 1 con su tan emblemático toque que nos recuerda a Origins y Legends, sino que se trata de todo un homenaje a su gran amigo Remy Gacel. Gracias a Manchi Lancel, estos dos se conocieron en el desarrollo de Beyond Good and Evil, y desde ahí conectaron mucho gracias a sus habilidades musicales. Con la llegada de Origins tendrían algo más en común: trabajar en el apartado musical de un juego de la saga Rayman. Eso los uniría más, al tal grado de tocar juntos piezas musicales de Rayman 1 y Origins, generando una bonita conexión. Remy Gacel y Christopher Herald no solo eran amigos, también se tenían mucha confianza. Lo que componía uno, lo aprobaba el otro, y cuando le tocó a Christopher Herald hacer el soundtrack de esta edición, procuró conservar toda la esencia de Remy Gacel con un pequeño toque personal. Algo bastante emotivo que comenta Christopher es que le gustaría volver a tocar con Remy Gacel las canciones que hizo para esta versión, algo muy bonito teniendo en cuenta que Remy Gacel nos dejó en 2019. Es una pena que solo la gente se guió por la nostalgia y no se paró en tan siquiera ver la entrevista de Christopher Herald en el museo de Rayman. Bueno, entiendo que cuando compres un nuevo juego no te paras a ver 30 minutos de entrevistas con los desarrolladores, pero eso se debió al mal marketing que hizo Ubisoft con este juego, ya que como lo había
había dicho antes, siento que la verdadera experiencia de esta edición está en el Museo de Rayman. Supongo que también influyó que el soundtrack de Rayman 1 es tan emblemático y único que al escucharlo con otros instrumentos o con otro toque diferente se siente algo raro, pero la verdad mientras más horas vas acumulando en este juego y empiezas a escuchar más seguido las canciones, te das cuenta que este nuevo soundtrack no está nada mal. Afortunadamente cada vez más fans se están empezando a dar cuenta de esto, pero los primeros días era todo un caos. Al final los gustos musicales dependen de cada quien. Personalmente, a mí sí me gustó el trabajo de Christopher Herald. Hay canciones que me gustaron bastante, como la de Betilla, y la canción del menú en la versión de Atari Jaguar es God. Algo bastante a destacar es que cada versión tiene un soundtrack diferente, excepto las versiones de PlayStation 1 y PC que comparten el mismo soundtrack. Y bueno, por si no te gusta este nuevo soundtrack, no te preocupes, los desarrolladores de esta versión ya están trabajando en próximas actualizaciones y puede que agreguen el soundtrack original para esta versión. Aunque también ya salieron unos cuantos mods donde agregan el soundtrack original a esta versión, pero solo para las versiones de PlayStation y PC. En fin, pasemos a la pregunta más esperada del video. ¿Merece la pena comprarlo? ¡Yeah! Sí, la verdad sí vale la pena y quiero explicar muy bien por qué recomiendo este juego. Es más, esta parte del video no tiene guión. Voy a ser lo más sincero posible. Recomiendo este juego porque siento que es la mejor forma de iniciar con Rayman 1. Yo sé que en los comentarios tal vez me digan que Redemption es mejor, pero a ver, Redemption es un fangame muy bueno que agrega tantas cosas a Rayman 1 que directamente se vuelve una experiencia totalmente diferente a lo que es Rayman 1. Así que si quieres la verdadera experiencia de Rayman 1, sí te recomendaría comprar este remaster. En algunos países está a $20 y en otros 15, por lo cual me parece un precio bastante bien. Pero si piensas comprar este juego para iniciar con la saga Rayman, te lo recomendaría si no tienes ningún problema en jugar juegos retro de PlayStation 1. Pero si este estilo de juegos no son de tu agrado o directamente no te llaman la atención, pues te recomendaría empezar por otros juegos de la saga, como por ejemplo Origins. Pero si quieres empezar con el primerito de la saga, bueno, adelante, compra esta versión. Aunque si bien es un buen remaster, que agrega cosas bastante buenas, evidentemente no es perfecto. Y para mí sí hubieron varias cositas que me disgustaron, y una de ellas es que no hay logros para la versión de Atari Jaguar. Y se me hizo algo bastante extraño porque es la primera versión de todas, y aparte en el Museo de Rayman mencionan lo importante que fue esta versión y por qué Manchel Ansel se dedicó enteramente a ella para que en este remaster no tenga ni un mísero logro. Y se me hace bastante triste porque es la versión que más disfruto y la que más estoy jugando. Otra cosa que para mí fue una piedrita en el zapato es que si bien este remaster incluye widescreen, es solo para pantallas con una resolución de 1920 x 1080. Y no es por ser mamón, pero yo que tengo un monitor bastante ancho de 2K, tengo que jugar esta versión con franjas negras. Y si bien no es tan molesto, sí me gustaría que en un futuro añadan soporte para resoluciones más altas. Pero afortunadamente los de Digital Eclipse son unos tipazos y ya confirmaron que estarán dando actualizaciones y soporte a este remaster. Es más, la comunidad modding de Rayman les envió todo un documento con los bugs y posibles sugerencias para mejorar este remaster a los de Digital Eclipse, y los de Digital Eclipse están muy agradecidos con nosotros por enviarles este documento, así que todas las quejas por los fans serán arregladas en futuras actualizaciones, lo cual es bastante genial. Muchas gracias Digital Eclipse. Como pueden ver, esta versión no es perfecta, pero aún así los creadores están trabajando para arreglar este remaster y que quede lo mejor posible, así que sigo en mi posición de recomendar este juego porque lo que se nos dio es un buen producto y se nota que está hecho con cariño. Lo voy a repetir 1.000.000 de veces, pero de verdad, este remaster cobra peso con el Museo de Rayman. Es la primera vez que veo que agregan algo así en un remaster y se me hace algo bastante increíble, ya que como creador de contenido me ayudará bastante para futuros videos, pero como fan de la saga también me fascina todo este contenido. Le di mucho más valor a Rayman 1 en lugar de solo considerarlo como el primer juego de la saga, y me hizo admirar aún más a las personas detrás de la creación de Rayman. La verdad es que se me hace un gran inicio para el regreso de Rayman, ya que recordemos que aún hay muchos más juegos y proyectos relacionados con Rayman, y este remaster ha sido un gran regalo para nosotros los fans que seguimos admirando todo lo relacionado con este personaje. Recordemos la locura que fue el Rayman Alive de 2025, desde ahí Ubisoft estuvo muy pendiente con nosotros los fans para darnos este regalito con mucho amor y cariño. Si bien todos pueden disfrutar este remaster ya que es Rayman 1 y Rayman 1 es un juegazo, quienes más lo vamos a disfrutar somos los fans.
Cabe resaltar que este video no está patrocinado por Ubisoft. Ubisoft no me regaló nada, no me dio nada. Yo solito con mis $5 me compré este juego y aún así lo sigo recomendando. Así que bueno, sin más que decir, se la lavan, chavos.